Nosotros no podemos ver a una persona por la calle y decir, bueno, ya sé su personalidad o ya sé su inteligencia. No se hace así. Este es listo o este es tonto, ¿no? Nuestro cerebro se ha construido sobre todo para la socialización y estamos muy preparados para influenciarnos unos a otros. Cuando muchos profesionales dicen, yo he ayudado a facturar 8 millones de euros, pero lo dice el trafficker y lo dice el copywriter y lo dice el closer. Si un emprendedor, por ejemplo, se dedica a hacer el discurso solo emocional, puede que se estrelle claramente. Bueno, José, hablábamos en uno de los capítulos anteriores de la importancia de definir bien el avatar, porque me parece importante ahondar un poco en lo que es una definición correcta del avatar, ¿no? Que decíamos que teníamos que tener en cuenta cuatro aspectos. Que eran la personalidad, la inteligencia, las identidades sociales y la motivación, afectos. Porque a veces cuando buscamos un avatar, conocer a una persona, a un cliente, o un sector, por ejemplo, o un grupo, pues ¿qué hacemos? Pues intentamos imaginar cómo se comporta, ¿vale? O qué le gusta, o qué hace, o qué piensa, ¿no? O qué dice. Cuando estudiamos lo que dice alguien, lo que piensa, lo que hace o cómo se comporta, solo lo podemos estudiar si lo queremos hacer de forma rigurosa con estos 4 aspectos. Por ejemplo, empezamos con personalidad. Si yo fuera simpático contigo hoy y mañana antipático y de repente dentro de 2 días te llamara 17 veces súper simpático, tú notarías que mi comportamiento es muy inestable. No lo puedes predecir y no sabrías colocarme, ¿no? Te resultaría demasiado incómodo, ¿no? Necesitamos una estabilidad en la personalidad para relacionarnos con las personas, tanto a nosotros mismos como hacia los demás. De modo que si yo conozco la personalidad de la gente, de repente conozco un rasgo muy, muy estable, que está más que demostrado que de 7 a 70 años, cuando se han hecho los estudios, se mantiene a lo largo del tiempo. A veces cambia un poquito en intensidad, pero apenas se modifica. Hombre, si tú conoces algo muy estable en la persona, te puedes dirigir a esa parte, ¿eh? Por ejemplo, yo soy una persona introvertida, quiere decir que socializo en grupos pequeños. Si tú en un evento me pones a saltar y a gritar con 200 personas, va a generar resistencia a la persuasión, porque ese evento no es para mi personalidad. No necesito saltar, no necesito ese tipo de motivación, no necesito generar euforia, va en contra de mi personalidad y me resulta desequilibrante eso. Si la persona que dirige el evento ha pensado antes qué tipo de personalidades pueden asistir, lo puede diseñar mejor, influenciar más y persuadir de verdad. Bueno, este sería un ejemplo de personalidad con uno de los rasgos. Hay muchos modelos de personalidad y los que han resistido la prueba del tiempo son modelos científicos de 5, de 6 rasgos, ¿no? Que son muy interesantes, muy interesantes trabajarlos. El segundo aspecto sería la inteligencia. Inteligencia general, muy denostada en algunos círculos, pero importantísimo. ¿Por qué? Porque hay personas que lo que para ellos sería un reto, para otros va a ser una carga. Y en ocasiones depende de su nivel de inteligencia. Entonces, en ocasiones hay productos, hay grupos, hay culturas, hay estamentos, hay acciones, hay tareas que requieren mayor o menor inteligencia. Y resulta que puede haber individuos que digan, esto es un reto para mí, incluso es un reto sencillo, y para otras personas es un reto casi imposible. Pero la inteligencia es el predictor número 1 de comportamiento. Por ejemplo, por cómo lee un niño de 7 años, sabemos su desempeño a los 30, a los 40, a los 50. Es un gran predictor, ¿no? No es que haya certeza absoluta, pero es el mejor predictor de comportamiento. Hombre, me interesaría deducir de mi producto o de mi avatar o de mi gente más o menos el nivel de inteligencia, porque puedo ajustar muchísimo el diálogo, la comunicación y por tanto la influencia y por supuesto la persuasión. ¿Y aquí cómo crees que sería la mejor manera de...? Porque claro,
desde fuera parece como la inteligencia. Vale, o le vendo a listos o les vendo a tontos, ¿no? Entiendo que esa valoración será algo más complicada que hacerlo así, es más ¿no? complicado. Y hilándolo con eso, depende de mi producto. Si el producto fuera complejo, desarrollar el producto y llevarlo a cabo, mi copy, mi diseño, mi título, mi subtítulo, mis directos, mi comunicación, mi presentación debe esbozar aspectos que reflejen que requiere una reflexión. Si el producto es muy sencillo, no debería complicar en la comunicación, por ejemplo, el lenguaje, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Hay que perfilar y el perfilar requiere metodologías. Es decir, nosotros no podemos ver a una persona por la calle y decir, bueno, ya sé su personalidad o ya sé su inteligencia. No se hace así. Este es listo o este es tonto, ¿no? No se hace así. Es un reduccionismo, no funciona así y no vale. Hace falta pues, profesionales que conocen cómo leer eso en los demás, ¿de acuerdo? A través de lo que hacen, lo que dicen y cómo se comportan. Es decir, por ejemplo, yo puedo ver una interacción de mensajes en redes sociales y puedo deducir bastantes cosas de cómo escribe qué persona, qué escribe, cuándo escribe, a quién escribe. Incluso el número de emoticonos, el número de adjetivos, los verbos que utiliza, incluso basado en muchos estudios, incluso las preposiciones. No es lo mismo alguien que te dice cuyo, que te dice aunque, que te dice pero, que te dice no obstante. Es decir, incluso ese tipo de palabras del lenguaje nos dicen mucho de las personas, ¿no? Entonces, los perfilados son perfilados científicos serios. Claro, dan una información muy, muy poderosa y real sobre las personas. No es una información imaginada de mi cliente ideal es un hombre de 50 años Sí, a ver tiene... cómo es, ¿no? Que tengo esta ficha para rellenar, ¿Sabes? a ver qué es lo que se me ocurre. Que siempre me compra y que gana 100.000 euros, ¿no? No, eso es el que te gustaría que te compre, pero no estás analizando realmente el tipo de personas que son adecuadas para esa acción, para ese producto, para esa empresa, para esa comunicación. Claro, porque aquí entiendo que tiene que haber una persona dentro de la empresa que sea la que su función sea un poco... Porque fíjate, yo lo que he visto muchas veces en los años que tengo de experiencia, de trabajar en diferentes equipos, es que muchas veces el copy va por un lado, el diseñador va por otro, el técnico va por otro. Y yo al final, cuando tenía que hacer pues la publicidad, era como... Muchas veces me llegaba un Frankenstein, ¿no? Que era como... Cada uno intentaba meterle su forma de pensar, porque ahí está totalmente sesgado por cómo es cada persona. Y para el copy lo más importante es la escritura y para el diseñador es lo que tú ves, ¿no? Pero al final debería haber una persona ahí como que pusiera cordura, ¿no? A todos esos profesionales que seguramente tienen razón viéndolos desde su punto de vista como profesional, pero que muchas veces no tienen ese conocimiento de el comportamiento humano o de este tipo de características que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, me parece súper importante no recalcar la figura de un profesional a día de hoy que cumpla pues estas características. ¿Cuáles más nos quedaban? Los motivadores, ¿no? Motivaciones y afectos e identidades sociales. Vamos con identidades sociales. Nosotros somos un cerebro social. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro se ha construido sobre todo para la socialización y estamos muy preparados para influenciarnos unos a otros, que no persuadirnos, que no es lo mismo. Entonces ejercemos influencia solo con estar, no estar, movernos, no movernos, hablar, no hablar, ya estamos de alguna manera comunicando. Mirar, ¿no? Mirar, incluso muchas veces, con una mirada ya... A veces lo dice todo, ¿no? Entonces, resulta que es tan importante el concepto de grupo en el humano, endogrupo, mi grupo propio, por el cual me sesgo a favor de ellos, los míos son buenos por defecto, y es tan importante el exogrupo, el grupo de fuera de los diferentes, que por defecto son malos, equivocados y peligrosos, y ahora lo vemos con la polarización que existe en la sociedad, triste pero real, que nosotros para ejercer influencia tendríamos que ser del endogrupo, no del exogrupo. Si una persona muy válida,
con dotes muy buenas de persuasión, comunicación, todo lo que tú quieras, yo la concibo como que es del exogrupo, siempre será un enemigo, alguien extraño, alguien que me genera rechazo, incertidumbre, incluso miedo o inestabilidad. De modo que el concepto de identidad social es muy importante para todo este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? Dentro de la identidad social, evidentemente existen numerosos grupos, diferentes tipos de grupos, y hay un CBO, es decir, un jefe de comportamiento, una lista de comportamiento, sabe pues, si es un grupo de alta afinidad, de baja afinidad, si se está vinculando por un tema un tanto transitorio o estable, si es un grupo con el que se vincula con sus valores o simplemente es con sus hobbies, etcétera, etcétera. Y de esa manera puede, como bien has dicho, reunir toda esa información de todos. Y realmente es el aglutinador, es la persona aglutinadora de todo eso. Es el que puede interpretar bien una encuesta de satisfacción, ¿vale? Es el que puede unir esos mundos, ¿no? Donde lo ve todo bajo el paraguas de la mente humana. Porque si no, lo que decías tú son silos. Y a mí me hace mucha gracia cuando muchos profesionales dicen yo he ayudado a facturar 8 millones de euros. Y yo a veces lo comentaba en una agencia que trabajé, ¿no? Vale, pero lo dice el trafficker y lo dice el copywriter y lo dice el closer. Eso por no hablar de que la misma persona es caso de éxito de tres mentores diferentes. Esa, ¿no? Esa es otra, ¿no? Entonces dices, claro, cada uno, lógicamente, se atribuye el mérito. El mérito, ¿de acuerdo? Entonces habría que tener una lista para saber si en ese momento, para determinada persona, ha pesado más el diseño, el tráfico, la comunicación, el carisma del productor, el mensaje, el receptor, el closer, ¿de acuerdo? El aspecto, la apariencia, las palabras, los argumentos. Fíjate que incluso ahora estaba pensando, he ayudado a ganar eso, sí. y a lo mejor lo que ha pasado es, se ha ganado esto a pesar de que se ha hecho así, porque a lo mejor haciéndolo de otra manera hubiera sido incluso mejor, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho que es que a veces compramos a pesar del marketing. Qué buena esa. No por el marketing. Yo compro muchas veces a pesar del marketing. Que yo ya necesito ese producto o quería ese producto. Y no me gusta la comunicación, el formato, el envoltorio. Véndeme ya, ¿no? Claro, véndeme ya. O sea, hace poco yo compré un producto de estos de masajeador muscular, así como de alta calidad, y le dije a la persona, por favor, dime ya el precio de una vez, llevas 5 emails, ¿no? Es decir, yo compro, porque sé que es un buen producto alemán, a pesar del marketing. El marketing estaba deslavazado y no iba leyendo mi comportamiento y quién soy, por mi forma de escribir, por mi forma de responder, ¿de acuerdo? Por mi forma de comunicar, por mi petición. Hay que conocer la psicología de verdad, psicología científica, rigurosa. No vale los pensamientos que creemos, ideas de... Rigor. Ciencia. Rigor. A veces se vende a pesar del marketing. A pesar del marketing. Y nos falta una, que son las motivaciones y los afectos. Importante esa también, ¿no? Es importante, es la más famosa, porque nos van a decir todo el día, que esto merece un capítulo aparte, que es el famoso mantra de las emociones venden, que lo escucharemos desde Alaska hasta Siberia, ¿vale? La motivación y la emoción son muy inestables, porque precisamente predisponen mi conducta a una dirección y luego otra, cuando resulta que esa dirección no es tan importante. Entonces, ¿me puedo basar en motivaciones? Sí, pero de las 4 cosas que hemos visto, es la más débil, ¿vale? En contra de lo que se dice. Y esto se confunde porque se cree que uno cuando saca la tarjeta y compra, ¿no? Se cree que ha sido el momento anterior el que le ha llevado a la decisión. No, yo puedo haber tomado la decisión 3 horas antes, 5 horas antes, 2 horas antes, ¿no? Entonces, motivaciones y emociones también se leen, también se perfilan, también se pueden estudiar con metodología, pero en absoluto son el centro de la comunicación, de la persuasión, ¿vale? Si un emprendedor, por ejemplo, se dedica a hacer el discurso solo emocional, pues habría que decir muchas cosas, ¿no? Porque puede que se estrelle claramente. En definitiva, hace falta personalidad, inteligencia, emociones, identidades sociales
y a veces compramos a pesar del marketing.